Buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre una de las voces más singulares de la historia de la literatura española del siglo XX, que es Agustín Gómez Arcos. Nacido el 15 de enero de 1933 en Enic, un pequeño municipio de la Alpujarra almeriense, y fallecido el 20 de marzo de 1998 en París. Durante sus años de formación en Almería, el joven Gómez Arcos fue un alumno distinguido de la célebre escritora y profesora Celia Viña, quien, con notable clarividencia lírica, lo definió como el Miguel Hernández almeriense. Paradójicamente, el primer reconocimiento literario de su carrera le llegó en 1953 de la mano de una cofradía franquista en un jurado donde participaba la propia Celia Viña. Sin embargo, la asfixiante realidad de la dictadura no tardaría en quebrar cualquier posibilidad de asimilación institucional. Pautado por la incomprensión de su entorno, su traslado a Barcelona para cursar unos estudios de derecho que aborrecía y la posterior ruptura con su núcleo de origen a causa de su homosexualidad, lo empujaron a buscar refugio en el Madrid teatral de finales de los años 50. La España que le tocó habitar durante su juventud era un territorio dominado por el miedo, la miseria de la posguerra y el control absoluto del nacionalcatolicismo. En Enic, su familia, de convicciones profundamente republicanas, regentaba una panadería y criaba cabra, una condición que tras la victoria franquista se tradujo en persecución, encarcelamiento y el asesinato de sus seres queridos. Esta crudeza cotidiana inoculó en el autor un resentimiento ético y una rabia de clase que se convertirían en el combustible de su literatura. Al instalarse en Madrid se integró la denominada segunda oleada de creadores heterodoxos de la posguerra, coincidiendo temporalmente con dramaturgos de la talla de Francisco Nieva, José Martín Elionto y Fernando Arrabal. Su lema artístico era claro y desafiante: escribo teatro para hacer la guerra. Semejante posicionamiento estético chocó de inmediato con el aparato censor de la dictadura, el cual operaba bajo la dirección del ministro de Información y Turismo de Fraga. A pesar de que su talento dramático fue reconocido en dos ocasiones con el prestigioso Premio Nacional Lope de Vega, la censura impidió de forma sistemática el estreno de estas producciones y le arrebató los galardones concedidos. Idéntica suerte corrió su farsa Elecciones Generales, prohibida tras resultar ganadora del primer Festival Nacional de Teatro Nuevo en 1960. Ante la imposibilidad material de crear y sobrevivir económicamente, Gómez Arco tomó la determinación de abandonar el país en 1966. El destierro lo condujo primero a Londres y finalmente a un París en plena ebullición cultural a finales de la década de 1960. En la capital gala, tras subsistir lavando plata y ejerciendo de camarero, comenzó a escribir y adaptar piezas breves para el Café Teatro Odeón, un espacio alternativo donde su voz halló por fin la libertad que España le negaba. Al adoptar el francés como su lengua literaria de adopción, Gómez Arco operó una de las transiciones más audaces de la literatura europea contemporánea. La distancia idiomática le otorgó la impunidad estética necesaria para retratar la podredumbre moral de la España franquista con una violencia poética inigualable. Entre 1975 y 1995, el autor publicó 14 novelas en su lengua de exilio, ganándose el favor del público y de la crítica institucional francesa. Una de sus mejores obras es El Cordero Carnívoro, galardonada con el premio Hermes en 1975. Esta novela constituye una obra insólita dentro de la narrativa de la posguerra española. A través de una atmósfera marcadamente gótica, el narrador y protagonista Ignacio relata desde el caserón familiar andaluz su infancia y su particular exilio en Francia mientras espera la llegada de su hermano mayor Antonio. La estructura familiar es presentada como una réplica en miniatura de la España vencida y asfixiante. Su padre, un abogado republicano condenado al ostracismo profesional, encarna la figura del muerto en vida o exiliado interior. Por el contrario, su madre, Matilde, representa el puritanismo, la opulencia y la crueldad de los vencedores del conflicto.
El núcleo subversivo de la novela radica en la relación erótica e incestuosa que Ignacio mantiene desde la niñez con su hermano Antonio. Este incesto homosexual es concebido como una activa trinchera política al negarse a cumplir con el mandato de la heterosexualidad reproductiva del orden familiar católico. Los hermanos sabotean la continuidad de la estirpe y del propio régimen dictatorial. El contrapeso ético de la historia lo ejerce Clara, la sirvienta republicana y atea que asume el rol de verdadera madre y transmisora de la dignidad de los derrotados. Otra, otra de sus obras más importantes es María República. En esta obra el autor extremó la identificación simbólica al otorgar a la protagonista su propio apellido, María República Gómez Arcos. Huérfana de padres republicanos fusilados, María es una prostituta sifilítica que asume su enfermedad venérea no como una condena de la que avergonzarse, sino como un arma biológica de destrucción masiva contra la burguesía y el clero que sostienen al régimen. Su objetivo, lúcido y desesperado, es contagiar a las clases dominantes para que éstas engendren hijos enfermos, tarados y monstruos. Con una prosa cargada de rabia de clase y un estilo que entronca directamente con el esperpento de Valle Inclán, la novela desmitifica la falsa piedad de las instituciones religiosas y ofrece un retrato descarnado de la explotación corporal femenina bajo el franquismo, culminando en un delirante baile de máscaras donde la realidad se desfigura para revelar su hipocresía latente. Otra de sus obras, cumbre, es Ananon, merecedora del premio du Livre Inter en 1977 y del premio Roland Dorgelès en 1968. Presenta uno de los personajes femeninos más conmovedores de la literatura del siglo XX. Ana Paucha, apodada Ananon, debido a la aniquilación sistemática de su identidad, es una anciana de un pueblo pesquero que ha permanecido 30 años sumida en un estado vegetativo y de silencio tras perder a su esposo y a sus dos hijos mayores en el frente de Teruel. Al saber que su hijo menor, condenado a cadena perpetua en una prisión del norte, está próximo a morir, la anciana inicia un viaje iniciático y a pie a lo largo de las traviesas del tren. Acompañada únicamente por los marginados y espectros que pueblan una geografía española devastada, Ana transporta un pan de azúcar pegado a su vientre como símbolo de su inquebrantable condición de madre. El viaje físico se transforma en una progresiva resurrección de su propia conciencia. Al aprender a leer y a escribir durante el trayecto, Ana se apropia de las palabras que le fueron arrebatadas, demostrando que el olvido impuesto por el Estado es una condena más terrible que la propia muerte física. La significación literaria de Agustín Gómez Arcos se define a través de una dolorosa paradoja nacional. Mientras en Francia el escritor alcanzó la cima del reconocimiento institucional, recibiendo la Legión de Honor en 1985 e incorporándose su novela a los planes de estudio oficiales de los liceos franceses, en España su figura permaneció arrinconada en la categoría de los autores malditos e innombrables. Durante la transición democrática, el panorama político y cultural del país optó por consolidar una reconciliación nacional basada en el silencio y la neutralización de las cuentas pendientes con el pasado franquista. En este contexto de modernidad impostada y olvido pactado, la literatura de Gómez Arcos resultaba profundamente incómoda e inasimilable. Sus textos dramáticos y novelísticos, impregnados de un odio de clase explícito, de una crítica devastadora a la Iglesia Católica y de una defensa radical y pionera de la disidencia sexual, rompían la narrativa de armonía institucional que el nuevo marco democrático pretendía proyectar hacia el exterior. Las cartas cruzadas que el autor mantuvo en los años 80 con un joven Pedro Almodóvar atestiguan la existencia de una corriente de resistencia subterránea que reconocía en Gómez Arco una audacia formal y temática muy adelantada a su tiempo. A pesar de su éxito internacional inicial, la obra del almeriense sufrió también el desgaste del tiempo en el país vecino. Tras su deceso en 1998, diversos títulos pasaron a quedar descatalogados en Francia, convirtiéndose en un autor de culto cuyas novelas rara vez se reeditaban. En este punto crítico, donde el significado de su obra adquiere una nueva dimensión histórica,
gracias a su paulatina recuperación en España durante el siglo XXI. El rescate emprendido por la editorial Cabaret Voltaire a partir de 2006 y la concesión póstuma de la medalla de oro al mérito de la Bellas Artes en 2012 han permitido a las nuevas generaciones redescubrir a un autor fundamental para la memoria democrática de la península. Esta labor de rescate ha cristalizado recientemente en el largometraje documental Un hombre libre, en 2025, dirigido por la cineasta Laura Hoffman y coescrito junto a María Valderrama, producido por Guillermo Rojas y con una sugerente banda sonora de Elena Córdoba. El filme utiliza los testimonios de destacadas firmas de la cultura española como Paco Becerra, Marisa Paredes, Alberto Conejero y el propio Pedro Almodóvar para deconstruir los engranajes de un silencio histórico que pretendía negar la existencia de quienes se atrevieron a acariciar a la bestia a contrapelo. El documental revela cómo la exclusión de Gómez Arcos del canon oficial no fue un hecho casual, sino una decisión política que perpetuaba la marginación de las voces que cuestionaban las bases éticas sobre las que se asentó la España democrática. En conclusión, la trayectoria de Agustín Gómez Arcos se dice como el testimonio definitivo de que la literatura puede actuar como un refugio inexpugnable contra la mentira institucionalizada y la desmemoria de Estado. El autor almeriense comprendió que el exilio lingüístico era el precio necesario para salvaguardar la dignidad y la voz de los vencidos, transformando su dolor personal en una alegoría universal sobre la perseverancia y la libertad creadora frente a la tiranía. Gómez Arco demostró que la palabra escrita, despojada de complacencia y dotada de una rabia poética indomable, sobrevive incluso al silencio pactado de las transiciones políticas. Su tardío pero imparable redescubrimiento en la España contemporánea no constituye simplemente una reparación histórica de carácter académico, representa una victoria moral indiscutible sobre aquellos que pretendieron arrojar su memoria a la cuneta de la historia literaria. El aullido de su prosa, que resuena hoy con una lucidez incómoda y deslumbrante, nos recuerda la advertencia implícita en toda su obra. Un pueblo que renuncia a su memoria está condenado a habitar la ruina de su propia dignidad. Y hasta aquí llega el podcast. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Dale like. Chao.